Hubo un momento en la historia de México en el que una sola canción fue suficiente para transformar a un hombre en leyenda. No fue una estrategia de marketing, no fue una moda pasajera ni un golpe de suerte. Fue una voz, una presencia y una interpretación tan poderosa que el país entero entendió, casi sin darse cuenta, que estaba presenciando el nacimiento de un símbolo nacional. Esa canción convirtió a Jorge Negrete en algo más que un cantante y actor, lo convirtió en la voz de México. Jorge Negrete no nació para ser ídolo. Nació en 1911, en Guanajuato, dentro de una familia estricta, militar, donde la disciplina era ley y la música apenas un pasatiempo tolerado. Su padre jamás imaginó que aquel joven alto, elegante y de carácter fuerte terminaría representando al país entero ante el mundo. Desde pequeño, Jorge mostró una sensibilidad especial para el canto, pero su destino parecía marcado por otra ruta. Ingresó al colegio militar y se formó con rigor, obediencia y estructura, cualidades que más tarde definirían su presencia escénica. Sin embargo, la música seguía llamándolo en silencio, esperando el momento exacto para irrumpir. Ese momento llegó cuando Negrete comenzó a estudiar canto de manera formal. No lo hizo como aficionado, sino con la seriedad de quien entiende que la voz es un instrumento que debe dominarse. Estudió ópera, técnica vocal, respiración, colocación. No buscaba ser popular, buscaba ser impecable. Y esa decisión marcaría la diferencia entre él y cualquier otro intérprete de su época. Cuando Jorge Negrete cantaba, no improvisaba emociones, las construía con precisión, con respeto absoluto por cada nota. Pero México aún no lo conocía. Antes de la leyenda hubo rechazos, escenarios pequeños, presentaciones discretas y un público que todavía no entendía lo que estaba frente a ellos. Fue el cine el que abrió la puerta definitiva. En plena época de oro del cine mexicano, Negrete comenzó a aparecer en películas que mezclaban música, nacionalismo y drama. Su imagen encajaba perfectamente con el ideal del mexicano fuerte, orgulloso y apasionado. Pero aún faltaba algo. Faltaba la canción que lo definiera para siempre. Y entonces ocurrió. Cuando Jorge Negrete interpretó por primera vez México lindo y querido, el país entero se detuvo. No era solo una canción, era una declaración. Cada verso era un juramento, cada nota una promesa, cada palabra una afirmación de identidad. No hablaba únicamente de amor a la tierra, hablaba de pertenencia, de raíz, de memoria colectiva. En una época donde México buscaba consolidar su identidad después de años de conflicto y transformación, esa canción llegó como un ancla emocional. La interpretación de Negrete fue distinta a todo lo anterior. No cantó con nostalgia blanda ni con tristeza exagerada. Cantó con orgullo, con una firmeza que estremecía. Su voz de barítono se imponía sin esfuerzo, clara, poderosa, elegante. No suplicaba amor por México, lo exigía. Y el público respondió de inmediato. En salas de cine, en radios, en plazas y hogares, la canción comenzó a repetirse como un himno no oficial. Jorge Negrete ya no era solo un artista, era la voz que decía lo que millones sentían y no sabían cómo expresar. A partir de ese momento, todo cambió. Cada aparición pública de Negrete era recibida con respeto casi ceremonial. En el extranjero, su imagen se convirtió en sinónimo de México. En Estados Unidos, Sudamérica y España, la figura del charro elegante, de voz profunda y porte impecable, definía al mexicano ante el mundo. Pero lo más importante ocurrió dentro del país. Jorge Negrete unió generaciones. Jóvenes, adultos y ancianos encontraban en su voz una referencia común. Era el México que dolía, el que se amaba, el que se defendía. La canción no solo impulsó su carrera, la selló en la eternidad. A partir de ahí, cada interpretación de Negrete era comparada con ese momento fundacional. No importaba cuántas películas hiciera ni cuántas canciones grabara, México lindo y querido lo había colocado en un plano distinto. Se convirtió en canto obligado en celebraciones patrias, despedidas, homenajes y momentos de orgullo nacional. Y con cada repetición, la leyenda crecía. Paradójicamente, mientras su figura pública se agigantaba, su vida personal se volvía más compleja.
Jorge Negrete cargó con enfermedades, conflictos personales y un desgaste físico silencioso. Aún así, nunca permitió que su voz perdiera dignidad. Cantó hasta donde el cuerpo se lo permitió, siempre erguido, siempre firme, siempre fiel a la imagen que había construido con disciplina y respeto por su arte. Cuando Jorge Negrete murió en 1953, México no perdió solo a un cantante o a un actor. Perdió una voz que había definido una época. Pero las leyendas no mueren. Su despedida fue acompañada por multitudes, por lágrimas sinceras y por una certeza compartida: esa canción seguiría sonando mientras existiera México. Y así ha sido. Décadas después, nuevas generaciones siguen reconociendo esa voz. Quizá no todos conocen los detalles de su vida, pero todos reconocen la emoción que provoca esa interpretación. Porque hay canciones que entretienen, hay canciones que acompañan, y hay canciones que construyen identidad. La canción que convirtió a Jorge Negrete en leyenda pertenece a esta última categoría. No fue solo música. Fue historia cantada. Fue México mirándose al espejo y reconociéndose. Y mientras esa canción siga sonando, Jorge Negrete seguirá de pie, con el traje bien puesto, la voz firme y el nombre grabado para siempre en la memoria de un país entero. La leyenda de Jorge Negrete no terminó con aquella canción que lo elevó al altar nacional. En realidad, fue ahí donde comenzó el verdadero peso de su nombre. Porque convertirse en símbolo tiene un costo, y Negrete lo pagó con cada respiración, con cada escenario y con cada expectativa que el público colocó sobre sus hombros. Desde ese momento, ya no se le permitió fallar. México no veía a un hombre, veía a una representación viva de sí mismo. Tras el éxito absoluto de la canción que lo consagró, Jorge Negrete entró en una etapa donde cada presentación era observada con lupa. No importaba si era un teatro pequeño o una gala internacional, su presencia debía ser impecable. Su formación militar volvió a imponerse. Puntualidad extrema, disciplina absoluta, respeto total por el escenario. Para Negrete, cantar no era improvisar sentimientos, era cumplir una misión. Y el público lo percibía. Había algo solemne en su manera de pararse frente al micrófono, como si entendiera que cada nota era un acto de responsabilidad histórica. En el cine, su figura se volvió dominante. Las películas que protagonizaba ya no solo buscaban entretener, buscaban reforzar una identidad nacional. El charro fuerte, digno, enamorado de su tierra y de su gente se convirtió en un arquetipo. Pero a diferencia de otros, Negrete no actuaba ese papel, lo habitaba. Su voz no fingía orgullo, lo cargaba de verdad. Por eso sus canciones no envejecieron. No estaban atadas a una moda, estaban ancladas a una emoción colectiva. Sin embargo, el éxito también trajo conflictos. Jorge Negrete no era un hombre dócil. Tenía carácter fuerte, opiniones firmes y una personalidad que chocaba con productores, directores y hasta con colegas. Defendía su arte con la misma intensidad con la que defendía su país. No aceptaba papeles que consideraba indignos ni canciones que no respetaran la esencia de la música mexicana. Esa postura le cerró puertas, pero fortaleció su imagen. Para el público, Negrete no se vendía. Y eso, en un mundo de concesiones, lo volvió aún más grande. Mientras tanto, su cuerpo comenzaba a pasar factura. Las giras interminables, las grabaciones constantes y una enfermedad silenciosa fueron debilitándolo poco a poco. Aún así, se negaba a bajar el ritmo. Cantaba incluso cuando respirar dolía. En esos últimos años, su voz adquirió una profundidad distinta, más grave, más cargada de verdad. Cada interpretación sonaba como despedida, aunque nadie quisiera aceptarlo. Hay quienes aseguran que Jorge Negrete sabía que su tiempo sería corto. Que por eso cantaba con esa intensidad final, como si dejara algo pendiente en cada escenario. Lo cierto es que nunca permitió que el público lo viera vencido. Jamás cantó desde la lástima. Siempre desde la dignidad. Incluso cuando la salud ya no lo acompañaba, mantenía la postura erguida, el traje impecable y la mirada firme. No quería que México recordara a un hombre frágil, sino a una voz eterna.
Cuando la noticia de su muerte recorrió el país, el impacto fue inmediato. No fue un duelo privado, fue un luto nacional. Las radios cambiaron su programación. Las plazas se llenaron de silencio. Las canciones que lo habían convertido en leyenda se escuchaban ahora con un nudo en la garganta. México no solo despedía a un artista, despedía a una parte de su identidad sonora. Y entonces ocurrió algo que solo sucede con los verdaderos mitos. La canción que lo convirtió en leyenda dejó de pertenecer a una época específica. Empezó a vivir en todas. En bodas, funerales, celebraciones patrias, despedidas, reuniones familiares. Se volvió una constante emocional. Pasaron décadas, cambiaron los géneros, surgieron nuevas voces, pero esa interpretación siguió intacta. Porque no dependía del tiempo, dependía del sentimiento. Las nuevas generaciones, incluso sin conocer todos los detalles de su vida, reconocen la fuerza de esa voz. Algo se activa de inmediato. Un respeto instintivo. Una emoción heredada. Jorge Negrete no necesita explicación. Su canción habla por él. Habla de un México que aún existe en la memoria, en el orgullo, en la nostalgia. Hoy, cuando alguien canta esa melodía, no está imitando a Negrete. Está dialogando con él. Está reconectando con una raíz profunda que sigue viva. Esa es la verdadera victoria de un artista. No ser recordado solo por lo que hizo, sino por lo que sigue provocando. Jorge Negrete no fue eterno porque viviera mucho. Fue eterno porque cantó algo que no envejece. Y mientras esa canción siga siendo entonada, en cualquier rincón del mundo donde alguien diga México, la leyenda seguirá de pie, firme, con la voz abierta y el corazón de un país entero latiendo en cada nota.